Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a esta, nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Sí, señores, aquí estamos para una reunión más y también para iniciar serie. Hoy estamos iniciando nuestra serie Juegos peligrosos, decisiones que destruyen vidas, y esperamos realmente que este sea un tiempo de edificación, que podamos aprender muchísimo a lo largo y ancho de todas y cada una de las enseñanzas de esta serie que esperamos, anhelamos fervientemente sea de bendición para ustedes y para toda su familia. Como siempre, recuerden, estamos dispuestos a orar por ustedes. Si quieren, dejen sus peticiones de oración, pueden solicitar oración con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición. Estaremos tomando todas y cada una de sus peticiones de oración y las estaremos remitiendo al grupo de intercesión, al grupo que está orando todos los días en nuestra iglesia por todas y cada una de las peticiones que presentamos, que presenta cada persona. También, si deseas contarnos desde dónde nos estás acompañando hoy, con cuántas personas, ya lo sabes. Si quieres contarnos con cuántas personas estás, si estás tú y dos personas más, pues serían tres. Vas a escribir allí en la cajita de comentarios X3, y sabemos que en ese dispositivo no hay una sola persona, que es muy importante, sino que también hay tres personas, y esto es todavía una bendición mucho mayor. Así que todo está listo. Todo está organizado, acomodado debidamente como Dios quiere para que este sea un tiempo de bendición y de edificación. Así que bienvenidos a RIS Online. Estamos iniciando nuestra serie Juegos peligrosos. Y definitivamente hay algo que tenemos que aprender nosotros, y es que la globalización es un proceso de apertura y profundización en las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas del mundo. ¿Alguna vez has escuchado el término globalización? Y algunos dirán, ¿qué tiene que ver la globalización con los juegos peligrosos? Bueno, ya se van a dar cuenta. La globalización tiene cosas tan buenas como los tratados de libre comercio que permiten a una persona llevar sus productos desde lo más recóndito de la tierra hasta lo más excelso de la misma. Aquellas cosas que antes estaban ocultas, que era muy difícil darlas a conocer, hoy a través de las diferentes tecnologías, a través de los diferentes tratados que permiten que haya bajos o ningún tipo de aranceles, el mundo, digámoslo así, se entrelazó, y eso, entre comillas, es muy bueno. Obviamente también tiene sus pros, tiene sus contras, pero una de las cosas que permitió todo esto es el avance de las tecnologías, y más exactamente la Internet. Y la Internet al principio fue un privilegio de unos cuantos, como siempre sucede, como sucedió con los celulares hace 25 años atrás, que tener un celular era sinónimo de poder. Después el celular estuvo y está hoy al alcance de todos. Así mismo sucedió con la Internet. 20, 25, 30 años atrás, la Internet era un privilegio de unos cuantos. Hoy la Internet, cada vez que la globalización ha ido avanzando más, la Internet también ha ido avanzando, y no solamente avanzando hacia otros lugares que no había llegado antes, sino en cuanto a potencia. Hoy estamos hablando de 5G y ya hablan de otro tipo de internet satelital, que es mucho más rápido y que cubriría el mundo completamente. En fin, dentro de la Internet, años atrás, esto solamente estaba al alcance de los adultos, pero hoy la Internet también está al alcance de los más pequeños de la casa. Y dentro de esa Internet, al navegar en la Internet, se dice que hay que tener mucho cuidado, porque hoy nuestros niños ya no usan, ya casi que cada niño en cada hogar tiene un dispositivo. Y vamos a ser honestos, a veces uno se da cuenta que los padres caemos en un error y fallamos, y es darle un dispositivo a nuestros hijos para que se tranquilice, como para que nos deje tranquilos, como para poder tener, algunos dicen, un respiro. Uno va a restaurantes y se da cuenta que para que el niño se porte bien, ¿qué le entregan? Una tablet o el celular de los padres. El niño se pone a ver videos, se pone a navegar, se pone a jugar online. Y el niño como que se olvida del mundo y de paso deja tranquilos, entre comillas, a su ambiente. Esto no es del todo malo, pero tampoco es del todo bueno. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Se han dado peligros, y en Internet se ha hablado muchas veces de lo que se ha llamado precisamente los juegos peligrosos. Y son juegos donde nuestros hijos entran, y a veces nosotros no sabemos que ellos están participando de esos juegos peligrosos, y algunos de esos han terminado en catástrofes, algunos de esos han terminado en cosas muy terribles para muchas familias en la tierra. Por ejemplo,
No sé si ustedes han escuchado hablar de una serie de juegos que se promovieron a través de la internet y que llevaron a algunos niños al suicidio. Juegos como por ejemplo el juego de la ballena azul, para mencionar uno. Para mencionar otro más, el juego del momo, que también llevaba a los niños los desafiaba en última instancia a que se suicidaran. Ni hablar, por ejemplo, del reto de la canela, de comerse una cucharada de canela sin bajarla con nada, generaba ahogo y en algunos casos murieron los niños. Y otro más, el reto del hielo y la sal, que consistía en que se colocaban un poco de sal y luego ponían hielo y la temperatura quemaba y al quemar resistía el dolor. Cosas tan terribles, juegos peligrosos. Y eso, todo eso, ¿en dónde? En la red. Ahora, hablando de nuestra vida, hay algunas prácticas, hay algunas decisiones, hay algunas cosas que circulan por la vida, que van circulando por la vida constantemente, que se presentan como algo noble, como un juego muchas veces, se presentan como algo sencillo, pero que en muchos casos termina siendo desagradable y, ¿por qué no?, destruyendo nuestra vida. De ahí el título de la serie, Juegos peligrosos, decisiones que destruyen vidas. Porque son una decisión. Tú puedes haber hecho las cosas muy bien, pero una decisión errada es suficiente para que puedas destruir tu vida. ¿O acaso no se dice, por ejemplo, que el hospital, la cárcel, hablando de seres humanos, en el hospital y en la cárcel hay muchas personas que en un momento tomaron una decisión equivocada? Algo que se les presentó de repente como algo noble, algo bueno, quizá, y los llevó a tomar una decisión equivocada que a la postre trajo consecuencias a su vida. Y ni hablar de otros que terminaron en el cementerio. Podríamos decir que en el cementerio yacen los restos de personas buenas, de muchas personas buenas que solo tomaron una decisión errada y fue suficiente para destruir su vida. Y saben, precisamente de eso se trata esta serie. Esta serie se trata de concientizarnos de algunas decisiones que se presentan normalmente, que vienen a nuestra vida, que visitan nuestra vida, que están deambulando no por la internet, sino que están deambulando por la vida misma y que si nosotros no le prestamos atención en algún momento podemos terminar siendo víctimas de las mismas y, ¿por qué no?, destruyendo nuestra vida, atrasando los sueños, la consecución de metas, la consecución de logros y cosas que Dios nos ha prometido. Hoy creo que tenemos que hablar de muchos de esos y vamos a tratar de desarrollar por lo menos a lo largo de esta temporada de juegos peligrosos, por lo menos unas 4 o 5 de esas decisiones, de esas cosas que se nos presentan como juegos, pero que en realidad no lo son. Recuerdo que yo tenía unos cuantos meses de haberme conectado con Jesús. Quiero contarles que cuando me conecté con Jesús, un par de semanas más adelante de haber ido a la iglesia por primera vez, recuerdo que fueron a visitarme de la iglesia. En esa época se practicaba mucho la visitación a los nuevos creyentes. Cuando había llegado alguien nuevo a la iglesia lo visitaban. Y recuerdo que fueron a visitarme a mi casa y una de las cosas que hablé, porque fui a la iglesia por primera vez con un amigo, llegamos a crecer espiritualmente, fuimos líderes, bueno, hicimos tantas cosas nosotros con este amigo, conocimos del Señor, fui el padrino de su boda, tantas cosas hicimos. Y recuerdo que cuando fueron a visitarnos, una de las cosas que le pedimos a los líderes que fueron a visitarnos, precisamente eran los pastores de la iglesia, los que fueron a visitarnos, fue, por favor, pónganos a hacer algo. Nosotros no sabemos predicar, no sabemos muchas cosas, pero pónganos a hacer algo, utilícenos en lo que crean que podemos servir. Y la primera función que me pidieron a mí que desarrollara en la iglesia, que era una iglesia muy sencilla, muy dinámica, no era muy grande en número, eran unas 25 o 30 personas cuando llegué, fue colaborar con la recolección de las ofrendas. Me acuerdo que me daban los ofrenderos, me los pasaban y cometí un error, porque cuando me pidieron que fuera, yo iba, obviamente eran unas 20, 25 personas y yo me quedaba con la cesta, era una cesta, recuerdo tanto, esperando a que depositaran la ofrenda. Y como que la gente que no tenía se sentía incómoda, obviamente era un error mío, yo estaba recién y yo pensaba que todo el mundo tenía que hacerlo. Y entonces yo me esperaba hasta que la gente depositara algo y después me dijeron que no, que era algo voluntario y obviamente fui superando y fui cometiendo menos errores. Me involucré en lo que más pude de las cosas de Dios.
Y entendí que a pesar de los errores que yo podía cometer, no hay nada mejor que involucrarse de una vez. Porque una es la vida espiritual que se vive sentado en una silla, recibiendo nada más, y otra, la vida espiritual cuando nosotros nos disponemos, a pesar de tener errores, a pesar de no saber mucho de las cosas de la fe, cuando nos disponemos a servirle a Dios. En medio de ese tiempo, llevaba, vuelvo y repito, un par de meses haciendo esto, vino uno de los líderes, y digo así entre comillas porque quiero acentuar la ironía, fue uno de los líderes que llevaba varios años de creyente ya en otra iglesia. Esta iglesia era nueva donde yo me conecté con Jesús. Y recuerdo que me dio una palmada en el hombro y me dijo, muchacho, ya se te pasará esa pasión. Al ver la pasión que yo tenía para servirle a Dios, yo ayudaba en la iglesia a ubicar los vehículos, no habían muchos, pero ayudaba en el parqueadero, ayudaba con lo que yo podía servir en la iglesia, yo servía. Y él me dijo así, con esa palmada en el hombro, como, ya se te va a pasar esa pasión. Ya va a venir el momento en que vas a bajar un poco. Y saben, yo no sé si él estaba hablando de su realidad para ese momento, o quería anticipar algo que podía venir a mi vida, pero hasta el día de hoy le doy gracias al Señor. Han pasado casi 28 años desde ese momento y hasta el día de hoy no he sentido que mi agradecimiento y mi deseo de servirle al Señor hasta el día de hoy, repito, hayan menguado. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo, y quiero aclararles que no fue algo que yo estaba manejando, quiero decirles que no fue algo que yo dije, no, voy a cancelar esto en el nombre de Jesús, sino que no sé por qué no le presté atención, fue Dios que no permitió que yo le prestara atención a esta voz de esta persona. Pero a lo largo y con el trasegar de los años que he sido líder espiritual y desde que Dios me permitió empezar a servirle en el ministerio como predicador, como pastor, pude entender la gran influencia que tiene la voz de un líder sobre las personas a las que él influye, sobre las personas con las que él comparte. Y entendí que en algún momento esas personas, que esta persona de la cual les estoy mencionando de mi caso, de mi historia, era una voz extraña para mí. Y ese es el título de este primer tema de la serie Juegos Peligrosos. ¿Por qué una voz extraña? ¿Y qué es una voz extraña? Una voz extraña representa esa voz, esa persona que viene a hablarte a desestimar la fe, a desestimar lo que Dios te ha prometido, o como el caso de esta persona, decir, mira, ya te vas a desanimar, en algún momento te vas a desalentar. Son esas personas que obviamente no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros y de alguna manera dan su opinión, a veces con buena intención, pero desenfocados porque no saben, no conocen lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Son esas personas que cuando tú llegas con una emoción diciendo, es que yo leí la palabra y sentí que Dios quiere hacer esto con mi vida, dicen, vamos a ver. Yo no sé si en este momento viene a tu mente alguien que en algún momento cumplió esa mala función de ser una voz extraña para ti y parecía que no era muy peligroso lo que te decía, de repente era lo que tú querías escuchar, porque a veces las voces extrañas nunca vienen para decirnos, sí, tú lo vas a lograr, mira que Dios te está llamando a algo más grande, a salir de la comodidad. Las voces extrañas siempre vienen para disipar nuestras emociones, vienen para apagar nuestro ímpetu, vienen para que nuestra fe empiece a convertirse, a dar un giro y convertirse en incredulidad. Para eso vienen las voces extrañas. Y yo creo que una de las interferencias más grandes que puede llegar a tener el ser humano está en las voces que él escucha, aquellas a las que les presta atención y permite que guíen, influencien su vida y sus decisiones. ¿Saben? Siempre habrá gente opinando sobre nosotros, eso no es nada nuevo. El punto está en si nosotros permitimos que esas opiniones se conviertan en decisiones para nosotros o si esas opiniones que ellos están dando sean simplemente información.
Cuando nosotros aceptamos las voces extrañas en nuestra vida, cuando yo empiezo a prestarle mucha atención a alguien que me dice, mira, es que tú no lo puedes lograr, a alguien que me dice, mira, es que por favor reacciona, venimos de un barrio pobre, somos pobres, y cómo tú aspiras a prepararte, cómo tú aspiras a emprender, cómo tú aspiras a estudiar, cómo tú aspiras a algo mejor, esas son voces extrañas. Esas son voces extrañas. Pero cuando nosotros le damos lugar, el problema no es que vengan voces extrañas porque siempre van a estar. Hasta Jesús se enfrentó a ellas. El problema es que si nosotros le damos lugar a las voces extrañas, estas se van a convertir en temor en nuestro interior, se van a convertir en duda, se van a convertir en incredulidad. Creo que con respecto a las voces extrañas, todos tenemos una historia que contar. Las voces extrañas cierran puertas, dañan momentos especiales, roban la paz, nublan oportunidades, para no decir muchas otras cosas más. Te hago una pregunta en este momento. ¿Recuerdas alguna vez en las que tú te dejaste guiar por un consejo que al final fue un desastre? ¿Qué pensaste en ese momento? Si estuviera a tu alcance, ¿evitarías ese momento? Una de los logros que Dios me permitió alcanzar en mi vida, y pocas veces hablo de esto, es que hace algunos años, para ser más exacto, casi 15 años, tuve la oportunidad de estudiar, de hacer un curso cuando estaba surgiendo de coaching. Y uno de los grandes desafíos que aprendí allí, una de las cosas que me chocó a nivel emocional, fue una de las enseñanzas que me dio mi coach, que hoy ya no está en esta tierra, falleció unos 7 años atrás. Él decía, ¿tú quieres saber para dónde vas en la vida? Mira la gente de la que te rodeas. Haz una lista de las 10 personas más cercanas a ti. Y después de hacer la lista de las 10 personas más cercanas a ti, empieza a calificar esto. Mira cuántas de esas personas tienen una mejor calidad de vida. Él hablaba obviamente de la vida secular sin tener en cuenta la vida espiritual, pero yo le agrego ahora la vida espiritual. Mira de esas personas que te rodean, con las cuales tú compartes tanto. Mira cuáles de esas personas tú consideras que están arriba tuyo a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel material y a nivel físico. Porque esas personas son un desafío para ti. Pero luego estoy parafraseando y fortaleciendo la idea de mi mentor en la parte del coach. Y luego decía, mira cuántos están a tu nivel y luego mira cuántos están debajo. ¿Sabes por qué? Decía él. Porque si dentro de tus 10 personas más cercanas no tienes alguien, un par, unos 3 o 4, o por lo menos la mitad que estén arriba, que sean un desafío para ti, tú no vas a avanzar en la vida porque tú te pareces a la gente de la que te rodeas. Esto es fuerte. Tú te pareces, por eso estás cómodo ahí. Y si ves que la mayoría están al mismo nivel, sencillamente tu vida va a ser una vida estancada. Y ni hablar si la mayoría tienen una menor calidad de vida en todos los ámbitos, hoy te lo digo. Entonces sí, hay que rodearse de estas personas para ayudarlas a impulsar. Como dice por ahí la Biblia, que se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero quiero que veamos hoy un pasaje que nos habla muchísimo y nos habla muy claro con respecto a este tema de las voces extrañas. Y quiero que me acompañes por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 21, 22, 23. Luego vamos a saltar por ahí al versículo 35 para que me entiendas muy bien. Dice, así voy a leer la versión Reina Valera 2015 y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, aquí empieza de pleno ya la historia, llamado Jairo. Ya sabemos cómo se llama el personaje principal de esta historia. Jairo era un principal de la sinagoga y cuando lo vio se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Mira lo que le estaba pidiendo este hombre a Jesús, por favor. Ya había escuchado que Jesús imponía manos sobre los enfermos sanaban, los ciegos recobraban la vista, los muertos resucitaban cuando él los tocaba. Así que él dijo, necesito que mi hija está mal, no ha muerto todavía, que ocurra el milagro.
Pero por favor saltemos, ahora les cuento la transición que hay desde el versículo 24 hasta el 34. Pero saltemos al versículo 35. Dice el verso 35 porque hay un lapso de tiempo aquí. Y es el lapso de tiempo cuando una mujer, cuando Jesús le dice a Jairo, bueno, vamos a tu casa. Y dice la Biblia que una mujer que padecía de flujo de sangre se metió entre la multitud, tocó el borde del manto de Jesús porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana. Y tocó el borde del manto de Jesús. Jesús dijo, salió poder de mí. Los discípulos, ¿cómo así, Jesús, que salió poder de mí? Sí, yo sentí que me tocaron y salió poder de mí. Los discípulos le dicen, Señor, pero ves que toda la multitud te aprieta. Le dice Pedro, y tú preguntas, ¿quién me tocó? Y Jesús dice, sí, pero es que alguien me tocó porque yo sé, porque poder y virtud ha salido de mí. La mujer al fin se identifica, reconoce que era ella, testifica. Jesús le dice que no solamente es sana, sino que ahora es salva. Pero mientras pasa ese tiempo, miren lo que sucede. Versículo 35, y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, oiga bien, a esta palabra, Jesús no le hizo caso a esa voz. Dijo al principal de la sinagoga, no temas. No temas, solo cree. A ver, ahí yo pocas veces hago esto, pero ahí donde tú estás, puedes repetir conmigo, no voy a temer, solo voy a creer. Y si puedes hacer de cuenta que te estás hablando a ti mismo, yo diría, Carlos, no temas, solo cree. Eso le dijo Jesús a Jairo, no temas, solo cree. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Versículo 38. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él. A mí me llama la atención esto. Estaban llorando, imagínense la escena. Y de repente Jesús les dice, no teman, ella no está muerta, solo duerme. Y se pasaron al otro lado de las emociones, de llorar a burlarse de Jesús. Pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña y la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que esas son unas palabras, dice en otro idioma, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, es decir, resucitó o se devolvió de la muerte. Enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos y les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que se le diera de comer. ¡Qué tremenda historia! Pero voy a enfocarme en esto. Si te das cuenta, la gente no estaba diciendo algo, no estaba diciendo mentiras del todo. La gente estaba hablando desde su realidad. Y quiero decirte que muchas veces las voces extrañas hablan desde su realidad que no necesariamente tiene que ser la tuya o la mía. Por eso es un juego peligroso prestarle atención a otros que hablan desde su realidad. Sí, la experiencia viene, pero también viene el momento en que nosotros tenemos que medir si lo que nos están diciendo ellos se parece en algo o no a lo que Dios nos está hablando. Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Pero la gente siguió burlándose, la gente siguió desestimando lo que Jesús le había dicho. No temas, ellos no le estaban diciendo mentiras, ellos le estaban diciendo la verdad a Jesús, a Jesús y a Jairo de lo que había acontecido. No molestes más al maestro, tu hija murió. Es decir, no hay nada que hacer. Pero aquí hay algo poderoso. Y es que puede ser que los hombres digan no, pero si Dios dice sí, el no de los hombres ya pasa a segundo plano. Y puede ser que los hombres digan sí, pero si Dios dice no, ahí no hay nadie que pueda cambiar esa situación. Nadie puede cambiar, porque donde Dios da un no, nadie puede decir un sí, y donde Dios dice sí, nadie puede decir no. Pero si Dios dice sí y nosotros le creemos a los que están diciendo no, nosotros mismos estamos cayendo en algo que nos puede arrebatar lo que Dios nos está prometiendo. Si vemos bien, los conceptos de estas personas se convirtieron en una voz extraña. Lo tremendo es que la gente se reía de Jesús cuando él dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía.
Y lo curioso, y a mí me llama mucho la atención, es que lo curioso es que Jesús no dejó que nadie lo siguiera, Jesús no dejó que nadie entrara a la habitación donde yacía el cuerpo de la niña, sino que solamente entró el papá, la mamá y sus discípulos. Sacó a todos los que estaban haciendo de voces extrañas. Y aquí viene algo ya muy fuerte para nosotros. Escúchame bien, tú que quieres cosas grandes, tú que estás empezando a conectarte con Dios, a ti que te ha gustado mucho el conectarte, el vernos aquí, en esta casa virtual. Las voces extrañas, mientras tú les prestes atención, mientras tú permitas que influyan tu vida, van a ser un instrumento tremendo de distracción y, ¿por qué no?, de desconexión con lo que Dios quiere hacer contigo. El problema no es que haya voces extrañas, siempre van a estar. El problema es que a veces a nosotros nos falta carácter para alejarnos de las mismas, para poner distancia. No te estoy diciendo que te vayas a pelear con las voces extrañas que te han dicho que tú no puedes, que no lo vas a lograr. Te estoy diciendo que las aísles y que aprendas a ejercer la autoridad que Dios te ha dado o que tú le estás pidiendo a Dios, o que aprendas a fortalecerte en lo que Dios te ha prometido. Ahí está la clave. Yo te hago una pregunta, y es, ¿quiénes estaban en la casa de Jairo acompañándolo en ese momento difícil? Los amigos, las personas allegadas y la familia, obviamente. ¿Y qué hizo esa gente cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta? Se burló, trataron de ridiculizar la palabra de Dios, pero Jesús a ninguno de ellos dejó entrar. Ahora, me devuelvo a la pregunta, ¿quiénes eran las personas que estaban allí con Jairo en ese momento difícil? Personas cercanas. Ahora, ¿tú crees que Jesús no podía hacer el milagro delante de los incrédulos? Por supuesto que sí lo podía hacer. Pero ¿por qué los alejó? Y ese mensaje es para nosotros, porque si nosotros no nos alejamos de las voces extrañas, ellas nos alejarán de nuestro milagro. Si nosotros no nos alejamos de las voces extrañas, ellas sí nos alejarán de nuestro milagro. Y aquí viene lo que yo quiero que ustedes aprendan. Aquí viene, prepárate, porque mira, el que quiero que aprendas de hoy es fuerte, es poderoso. ¿Sabes qué quiero que aprendas hoy entonces? Lo que quiero que aprendas es esto. Tú puedes guiarte, míralo ahí, tú puedes guiarte por la voz de Dios y llegar a tu bendición, o guiarte por las voces extrañas y estar alejado de tu propósito. ¿Saben? El problema es que nosotros creemos que las voces extrañas son lejanas, pero como lo dije hace un momento, el problema no está en las voces extrañas, porque siempre estarán. El problema es que a nosotros a veces nos falta carácter para alejarnos de ellas, porque no nos damos cuenta, no creemos que nos están afectando y que nos están alejando del plan que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos cuesta alejarnos de esas voces extrañas? ¿Por qué? Porque en realidad no son tan extrañas. Porque en realidad son personas cercanas para nosotros, son personas con las cuales tenemos vínculos emocionales. Pero Jesús es un ejemplo claro de esto. Por eso Jesús dijo, el que no ama menos, padre, madre, y no estoy diciendo que no ames, tienes que amarlos, obviamente hay que amarlos, pero el Señor dijo, el que no me ama más a mí, o sea, el que no tiene el valor para darle más valor a lo que yo digo que a lo que dice cualquier otra persona, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y hay algo claro aquí, es que, como te lo estoy diciendo, esas voces extrañas no son tan extrañas, son personas cercanas, son personas conocidas, son personas amadas, que no son malas, pero no han entendido lo que Dios quiere o lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Algunas de esas voces hablan desde el dolor, desde su dolor. Algunas de esas voces hablan desde el odio, desde el resentimiento, o incluso, esto va a ser fuerte, pero es real. Algunas de esas voces hablan desde la envidia. Y si tú no te alejas o las alejas, no va a pasar nada con tu vida. Pero si tú tomas la decisión
de alejar esas voces extrañas de tu vida, es decir, de que no te afecten, de pararte firme, pronto tú vas a ser un desafío para estas personas. Pronto. Por eso, recuerda que una voz extraña es aquella voz de una persona conocida, pero que con o sin intención te aleja de lo que Dios ha planeado para ti. Tú debes entender que las voces extrañas tienen una particularidad, y es que aparecen cada vez que Dios va a hacer algo importante. Porque cuando estaba sumido en el conformismo, cuando estaba sumido en la monotonía, nunca hablaban. Pero ahora que estás desafiado, a creerle a Dios, a acercarte más a tu propósito, ahora aparecieron. Estas voces extrañas no quieren edificar, no traen paz, solo angustia, y a veces te desaniman, te desalientan, no te dan ánimo, te lo quitan. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que hay personas, óyeme bien, hay personas que tienen el hábito de escuchar las voces extrañas. No escuchan la voz de Dios. Sin embargo, cuando les va mal, culpan a Dios y no culpan las voces extrañas. Hoy podríamos crear una frase corta, muy relevante de esta enseñanza, y es: deberíamos tener en cuenta que es mejor más palabra de Dios, menos voces extrañas. ¿Por qué? Porque entre más palabra de Dios, entre más escuchemos la voz de Dios, más lejos tendremos las voces extrañas. Pero la Biblia dice que hay que tener consejeros. Por supuesto, en la multitud de consejeros está la victoria. Pero también tenemos que entender que si Dios nos ha hablado muy fuerte a nosotros de algo, no esperemos que a otras personas a las que no les habló y que no fueron testigos de lo que Dios nos dijo, avalen, fortalezcan o nos animen en lo mismo. Recuerda, muchos hablan desde el dolor, desde el fracaso, desde la frustración, desde las malas experiencias. Pero ojalá, anhelo y deseo, tú hables desde lo que Dios te ha permitido lograr. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida? El desafío para tu vida hoy es el siguiente: identifica y elabora una lista. Vamos, la idea es hacerlo hoy. Identifica y elabora una lista de las personas que tú sabes han actuado como una voz extraña en tu vida. Y determina cómo las enfrentarás la próxima vez. Es decir, que mi tío, que mi padrino, que mi primo, que mi hermano, que mi papá, que mi mamá, que mi vecino, que mi mejor amigo, que mi jefe me dijo esto. Y yo me puse a prestarle atención y mire cómo terminé. Hace días estaba hablando con un amigo y me dijo: iba a comprar una tierra. Y mi contador me dijo: no es el momento para comprar. No la compré. Y cuando me decidí, cuando volví a preguntar, había subido 3 veces el valor de la misma. ¿El contador quería algo malo? No, pero él tenía una convicción en el corazón. Y si el contador le dijo algo que él no quería escuchar, debió haber ido a orar para que Dios le aclarara qué tenía que hacer. Las voces extrañas no son tan extrañas. Por eso elabora una lista. Identifica y elabora una lista de esas personas que han actuado como una voz extraña para ti y determina qué vas a hacer la próxima vez que ellas vengan a cumplir con su labor de voz extraña en tu vida. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos hoy y le pedimos a Dios que tome el control, que nos ayude, que nos dé la fortaleza y el carácter, al Espíritu Santo que nos dé la templanza para decir: no voy a escuchar esas voces extrañas? ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta linda oportunidad que nos has dado de estar acá, de reunirnos, de estar aquí hoy para iniciar esta serie, para aprender más y más de tu palabra. Amado Padre Celestial, hoy te pido y te ruego por todas y cada una de esas personas que de alguna manera han sido influenciadas. Todos hemos sido influenciados en algún momento de nuestra vida por voces extrañas, Señor. Esas voces que nos alejan, esas voces que no están de acuerdo a tu plan, a tu propósito, a tus sueños para nuestra vida, sino que vienen y aparecen cuando tú quieres hacer algo grande y para que nosotros sigamos en la monotonía, para que nosotros sigamos estancados. Espíritu Santo, danos sabiduría para sin dañar a nadie, poder establecer firmeza en nuestro carácter y no permitir que nos influyan y sobre todo que nos alejen de lo que tú tienes para nosotros. Pon en nuestra vida tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, amado Señor.
Gracias por el día de hoy. Hoy bendecimos a cada familia, bendecimos a cada persona que está ahora mismo ahí. Bendecimos a cada persona que está ahora mismo recibiendo esta enseñanza y que dice sí, porque de repente tú dices, yo he sido una voz extraña para mis hijos. También pídele, Señor, perdóname. Yo he sido una voz extraña para mi pareja, he sido una voz extraña para mis mejores amigos, he sido una voz extraña para mi jefe o para mis compañeros de trabajo. Perdóname, Señor. No voy a hablar más del dolor, no voy a hablar más desde el resentimiento. A partir de ahora voy a hablar desde tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, te damos hoy por este tiempo. Amén, amén y amén.